Listo, entonces hoy vamos a hablar sobre un tema pues, que es como de suma importancia en lo que es la programación competitiva, que es la programación dinámica, ¿cierto? Entonces, primero vamos a dirigenciar la asistencia de las personas que estamos. Unos 2 minuticos para esto. Listo, entonces vamos a ver qué es la programación dinámica, pues así, concepto, el principio de optimalidad, cuándo se puede aplicar DP, el top-down versus el bottom-up, ¿sí? Vamos a ver unos problemas reclásicos, que es el Fibonacci, los coeficientes binomiales, el knapsack, y vamos a ver dos problemitas al final, ¿cierto? Listo, entonces, ¿qué es la programación dinámica? Pues resulta que es un método como que se desarrolló para reducir el tiempo de ejecución de algunos algoritmos que eran, por así decirlo, exponenciales, ¿cierto? Y esto se logra al notar que hay una especie de subproblemas que se sobreponen y que esto conlleva una subestructura óptima, ¿sí? Entonces, ¿qué es una subestructura óptima? Esto es que se pueden utilizar, se me olvidó abrir aquí, con el Jamboard. Hmm, No sé cómo se llama. Bueno, listo, entonces lo que quiere decir con la subestructura óptima es que si tenemos una solución acá, ¿cierto? Sorry, el mouse también. Es que si tenemos una solución acá, digámosle, se llama M, y por acá yo estoy explorando otra solución, y llegamos a M, yo podría reutilizar lo que acá ya encontré, ¿cierto? Au. Listo, lo voy a tener en cuenta. Listo, entonces, es que se pueden usar soluciones óptimas a subproblemas que tengamos, ¿cierto? Utilizarla acá para resolver nuestro problema principal o nuestro target, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar ahí? No, listo. Entonces, ¿qué es el principio de optimalidad? Entonces, hay como dos principios de optimalidad. Está el principio de optimalidad, que es el greedy, y es que el que les explicaba en clases anteriores, de que, por ejemplo, tenemos este problema. Tengo un arreglo de números, ¿cierto? Y yo quiero sacar los K números tal que la suma de ellos sea mínima, ¿cierto?
Entonces, como discutíamos la solución ese día, era organizar, pues ordenar el arreglo. Y tomar los K primeros números, ¿cierto? En este caso, si K es igual a 3, tomaríamos estos de acá. Y esta es la menor suma que se puede obtener, ¿cierto? Entonces, siempre obtener los K primeros números después de ordenar nos va a dar la solución correcta, ¿sí? Entonces, eso es un principio de optimalidad y es el principio de optimalidad como de los métodos greedy, de los algoritmos golosos o de los voraces, ¿cierto? Que es que siempre que tenemos una solución, ella nos va a asegurar que siempre estamos pues explorando la solución correcta. Pero cuando este principio no se cumple, existe el principio de optimalidad de Bellman, ¿sí? Y dice que una secuencia óptima de decisiones, pues da una secuencia óptima de decisiones, toda subsecuencia de ella a su vez es óptima, ¿sí? Es decir, que es posible ir tomando decisiones, pero que no la primera que obtengamos va a ser como la óptima, sino que la óptima va a estar contenida dentro de una de sus combinaciones. Si por ejemplo tengamos otro problema. Hay uno que dicen mucho que es el cambio de moneda, ¿cierto? Entonces, hay una cierta propiedad que permite resolver este problema del cambio de moneda con una estrategia greedy. Pero hay otra en la que ella debe hacerse por DP, ¿sí? Entonces yo creo que si el GCD de todo de todas las monedas principales es 1. Pues bueno, acá no sabría cómo decirles esto, pero vamos a verlo en un ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo tengo monedas de $1, de 2 y de 5, ¿sí? Y me dicen que quiero obtener este número en estas monedas con el con el mínimo número de monedas en la respuesta final, ¿cierto? Entonces, para este set de monedas, yo escogería una estrategia greedy y a escoger 3 de estas, una de estas y una de estas, ¿cierto? Entonces la solución para este problema nos daría 5, ¿sí? Ya ven que si cojo 5 de estas, cualquier otra combinación va a ser peor, ¿cierto? Entonces nos va a dar más. Entonces, para este conjunto de monedas tenemos la propiedad greedy de que siempre tomando el mayor, ¿sí? Tenemos el siguiente algoritmo, siempre tomando el mayor y reduciéndole a lo que tenemos, encontramos el mínimo número de monedas con el que puede expresarlo, ¿cierto? Pero si tuviéramos un set de monedas como este, 1, 5 y 7, y queremos representar digamos que 10, ¿sí? Porque está muy desorganizado. Y quisiéramos representar 10, entonces, si sigo la estrategia greedy, yo voy a tener por acá dos monedas, una moneda de 7 y 3 de 1, ¿cierto? Entonces tendría 4 monedas. Pero en realidad la solución óptima es tomar 2 de 5, ¿sí? Entonces acá el principio de optimalidad que se cumplía en el greedy no se cumple, ya que si tomamos la mayor moneda siempre, esta no siempre nos va a llevar a la solución óptima. Por ejemplo, si tuviéramos 21, la estrategia greedy sí nos daría la solución óptima, ¿cierto?
pero resulta que para que se cumpla el principio debe cumplirse para todos los n. Entonces, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos resolver este problema? Dado este conjunto de moneditas, ¿sí? Entonces yo podría, son 10, yo podría utilizar 10 monedas de 1, ¿sí? 10 monedas de 1. Podría utilizar 6 monedas, que son 5 y 1, ¿cierto? Podría utilizar 2 monedas, que son 2 de 5, ¿sí? Podría utilizar 3 monedas de 1 y una de 7, que son 4, ¿cierto? Y al final, cuando las exploro todas, en alguna de esas exploraciones voy a tener la solución óptima, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aplica acá el principio de optimalidad? Podríamos decir que tenemos lo mínimo para formar una moneda, ¿cierto? Para formar, digo, para obtener, esto sería el cambio, ¿cierto? Digamos que este es el cambio. Y es entonces el cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 10, ¿cierto? Y acá, ¿cuántas monedas? ¿Cuántas monedas utilizo para cada uno? ¿Sí? También tendría el de 0 monedas. Siempre que esto acá me llena mucho. Entonces tendría para hacer el de 0 monedas. Estas son cuántas monedas. Y ese es el cambio, ¿sí? Entonces, para hacer 0 monedas, para hacer un cambio de 0 necesito 0 monedas, ¿cierto? Para hacer un cambio de 1, ¿cuántas monedas necesito? 1, ¿cierto? Para hacer 2 monedas, pues para hacer un cambio de 2, ¿qué sería lo mejor que pueda hacer? ¿Cierto? Miro si tomando una moneda puedo, es decir, con el 0, veo que no hay una moneda que valga 2, ¿sí? Entonces, después paso al 1, si con el 1 puedo, si tengo una moneda que valga 1, si voy a poder hacer la de 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me cuesta hacer el de 1? Me cuesta 1. ¿Y cuántas monedas voy a tomar? Una, entonces acá iría 2, ¿sí? Con el 3 hacemos lo mismo. ¿Tengo alguna moneda que sumada con el 0 me dé 3? No. Con el 1 tampoco, pero con el 2 sí, ¿cierto? Que sería tomar este 1 y así. El 4 también. Ahora llegamos al 5 y él dice, yo puedo tomar una moneda que de una me dé 5, ¿sí? Entonces lo más óptimo para el 5 sería utilizar la moneda de 5, ¿cierto? Y así se va llenando la tablita. Y acá podemos ver lo que veíamos ahorita, ¿cierto? La subestructura óptima. Es decir, que si yo tenía una moneda, por ejemplo, yo tenía una moneda de 2, entonces yo al 3 le podría sumar el 2, ¿cierto? Pues yo para formar el 3 ya tengo una solución, que es tomar 3 monedas de 1. Y si vamos a suponer que tengo una de 2, ¿sí? Entonces yo podría sumar a estas 3 que tengo acá, ¿cierto? Al cambio de 3, sumarle una moneda de esta y formar la del 5. Entonces estaría aprovechando los resultados que ya he obtenido, ¿sí? Entonces, por ahí va lo de la subestructura óptima y el principio de optimalidad, ¿cierto? Como les había dicho, también es necesario explorar muchas secuencias, ¿sí? Para dar con la correcta, para darla con la óptima. Y aquí es donde aplicamos la programación dinámica, ¿cierto? Que, por ejemplo, Bellman dice que la programación dinámica es que sí es no repetir como lo que ya se ha calculado, ¿sí? Listo. ¿Cuándo aplicamos la programación dinámica? ¿Cierto? Entonces nos dan 3 puntos y nos dice que cuando hay muchos problemas
cuando las soluciones a dichos problemas se sobrelapan, es decir, como el dibujito que tenía al principio, ¿cierto? Que tengo una solución acá, por acá sigue explorando. Resulta que esta es mi solución target y en algún momento por acá llega un mismo valor, ¿cierto? Entonces yo podría reutilizar esto porque ese es un subproblema que se está resolviendo para contribuir a la solución target. ¿Sí? Y ya, entonces hay dos enfoques o hay dos maneras como de ver estos problemas de programación dinámica y ellos son bottom up y top down. ¿Sí? El bottom up es como un approach más recursivo. Y este va calculando va calculando sus soluciones hasta desde la más grande, ¿cierto? Desde el caso general, es decir, que si yo llamo mi DP con n, él empieza desde acá a calcularse, ¿sí? Hasta llegar a los casos base, a los casos bases, ¿sí? Y el top down, perdón. Estaba confundiendo los conceptos. Tenemos acá. Top down es el recursivo y el que se empieza a calcular desde el mayor, ¿cierto? Entonces él empieza a llamarse y a resolverse hasta llegar a su caso base y ahí nos retorna un resultado, ¿sí? Y está el bottom up, que es el que empieza, primero que todo es iterativo, ¿cierto? Iterativo. Y segundo, empieza desde los casos base. Casos bases. Y él hace uso de lo que ya ha calculado, ¿cierto? Es decir, que si yo estoy calculando este estado, yo voy a buscar mi valor dentro de lo que ya he calculado, ¿cierto? También le conocen como el de tabulación, el método de tabulación y el método recursivo. ¿Sí? Listo, entonces, ¿qué generalidades cumplen ellos? Pues que, por ejemplo, la complejidad y todo eso que tienen ellos y qué ventajas. La complejidad de los dos, pues es la misma, ¿cierto? La complejidad en tiempo es la misma, solo que este al ser recursivo va a hacer más uso del stack, ¿cierto? De lo que tenemos en el stack de la recursión. Entonces, muchas veces, si tenemos una programación dinámica de complejidad más o menos 10 a la 6, esto depende de dónde la estemos ejecutando. Esto nos podría dar un time limit, ¿cierto? Un time limit o un memory limit, porque llenamos el stack, ¿cierto? Mientras que con esta, como hacemos la iteración, es como si tuviéramos dos for anidados, entonces esta pasaría. También hay unas optimizaciones, yo creo que en este curso no las vamos a dar, hay unas optimizaciones de memoria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si, si estamos guardando nuestros valores en una matriz, ¿cierto? De tamaño n por m, nuestra memoria tendría una complejidad de n por m, ¿sí? Resulta que en el top-down, sí o sí necesitamos toda esta memoria para calcular nuestra solución, ¿cierto? Ya que nuestra solución por lo general siempre va a estar ubicada acá o acá, ¿sí? Dependiendo cómo tengamos nuestro estado. Pero en la bottom up,
muchas veces vamos a necesitar solo dos columnas, entonces la memoria tendría un orden de ODN u ODM, ¿cierto? Que lo tenemos así. ¿Sí? Entonces muchas veces tenemos problemas que en realidad en tiempo son 10 a las 6 o 10 a las 7, ¿cierto? Eso en tiempo pasa, pero muchas veces en memoria no pasa, ¿cierto? Entonces 10 a las 7 en memoria no pasaría dependiendo de los límites que nos des. Entonces sí sería necesario hacer nuestra solución con el botón up y hacer estos pequeños trucos de memoria. ¿Cierto? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿No? Listo, entonces, como les decía, el top-down se divide en subproblemas y se resuelven recordando sus soluciones, ¿cierto? Ahí es donde entra el concepto de memoization, la recursión. El memoization es guardar en un arreglo, como lo tenemos acá, las soluciones que vayamos encontrando, ¿cierto? Y basados en estas soluciones se van a ir poblando los demás estados, ¿cierto? Entonces, esta tablita es la que conocemos como memoization. Más adelante vamos a ver cómo la usamos. ¿Cierto? Sin esta tablita, nuestro EP seguiría siendo exponencial, porque siempre vamos a estar calculando el estado, ¿cierto? No estamos reusando lo que tenemos. También acá, listo, ¿qué nos falta de acá? Que esto se basa mucho en las transiciones, ¿sí? En estas las transiciones van encaminadas a resolver casos más pequeños, más subproblemas. Al final, cuando los subproblemas sean lo suficientemente pequeños para solucionarse por sí mismos, es decir, llegar a un caso base, él va resolviendo los casos más grandes, ¿cierto? En cambio, en las transiciones de del bottom up, ya los casos bases van a estar resueltos y los casos que aparezcan más adelante se van a resolver en base a esto, ¿sí? Entonces ahí entran en juego las transiciones. ¿Sí? Entonces el bottom up. Entonces, ya lo que les había dicho, que consume como menos espacio y hace menos llamadas a las funciones, aunque las llamadas a las funciones las podemos recortar en esta o poner condicionales para que no se llamen muchos y así evitar como llenar el stack. Acá podemos poner más condiciones para que evitar esas llamadas y, y listo. Eso es sobre el bottom up y el top down. ¿Cuál les recomiendo? Pues si apenas estamos empezando con este paradigma de programación dinámica, yo recomiendo empezar con este, ¿sí? Porque este es más intuitivo. Este es, como lo dije ahorita, es hacer una recursión, tener unos casos bases y tener una tabla de memoization para guardar los casos. Entonces va a ser más intuitivo al principio de esta, ¿sí? Ya con el tiempo vamos a como a coger destreza y vamos a pensar ya en una manera, pues vamos a pensar cómo construir nuestras soluciones de EP usando el botón up, sí, pero cuando ya tengamos un poquito más de destreza. Pero pues desde mi punto de vista es como que más intuitivo empezar con el top down. ¿Sí? Listo, entonces vamos con unos problemas clásicos, vamos a ver cómo se aplica allí la de las subestructuras. ¿Sí? Y vamos a aplicar primero al Fibonacci. Entonces el Fibonacci de n está definido como que como 1
cuando n es igual a 1 o a 0, ¿cierto? Y si no, es igual al Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2. Sí, entonces, cuando tenemos esto así en funciones, inmediatamente vemos que pues acá hay una recursividad. Sí, acá ya estamos como cansados de recursividad. Entonces tenemos nuestras llamadas, nuestras transiciones, y tenemos nuestro caso base. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos una función en programación, cierto? Entonces, esta retorna un entero, recibe un entero n. ¿Sí? Preguntamos por nuestro caso base, si n es menor o igual a 1, retornamos 1, ¿cierto? Porque este es nuestro caso base. Y si no, retornamos el Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2. ¿Sí? Esta sería toda nuestra función para calcular un Fibonacci. Listo, entonces resulta que haciendo el árbol, ¿cierto? Haciendo el árbol como de la recursión, digamos que n es igual a 5, a 4 mejor, que eso se pone como feo. Entonces, va a ir generando un árbol acá. Entonces empezamos en 4. Primero va a llamar toda esta función hasta que llegue al caso base, ¿cierto? Porque es una recursión. Y él va a ir hasta las hojas. Y ahí sí toma el otro caso. Entonces esta va a llamar a 3. Después va a llamar a 2. ¿Sí? Después esta va a llamar a 1. Listo. Entonces acá, como llegamos a un caso base, vamos a retornar 1. ¿Sí? Como ya agotamos todas las llamadas de este lado, va a empezar a llamar acá. ¿Sí? Entonces esta va a llamar a 0. 0 también es un caso base, vamos a retornar 1. Entonces el Fibonacci de 2, ¿cierto? Vamos a hacer la función acá, de esto con 4. Fibonacci de 2 es igual a 2, ¿sí? Listo, el 3 ya terminó. Entonces acá como ya no tiene más como ramas por explorar, va a retornar 2, ¿sí? El Fibonacci de 3 va a llamar a quién? Al Fibonacci de 1, ¿cierto? Porque ya llamó con menos 1, ahora llama con menos 2. Esto acá me va a retornar 1, porque es un caso base, ¿sí? Entonces, Fibonacci de 3, f de 3, va a ser igual a 3. Y como no hay más llamadas para hacer, me va a retornar este número 4. El 4 queda pendiente por llamar al 2, ¿cierto? Por llamar a f de n-2. Entonces va a llamar al 2. El 2 a su vez va a llamar al 1. Este le va a retornar 1. A su vez también va a llamar al 0. Y este va a retornar 1 también. ¿Sí? Entonces el Fibonacci de 2 es 2. Y este va a retornar porque no tiene más llamadas. Y al final Fibonacci de 4, ¿sí? Va a retornar la suma de lo que nos retornó el 3 y el 2. ¿Sí? Que fueron las llamadas iniciales que hicimos. El 3 y el 2. Entonces, al final Fibonacci de 4 nos dice que vale 5. ¿Sí? Entonces esto es igual a 5. Listo, entonces hasta ahí no hay ninguna duda, ¿cierto? Vamos a ver ciertas propiedades de lo que hemos hablado en este árbol. Vamos a ver cómo podemos aplicar la programación dinámica. ¿Sí? Entonces, primero observamos que hay varias llamadas a la función. Digamos que todo esto que vemos acá son llamadas a la función, ¿sí? Son llamadas a esta función con los n que están en el nodo. ¿Sí? Entonces, vemos muchos... no, primero vamos a analizar la complejidad. ¿Sí? La complejidad para esto. Entonces,
Vamos a hacerlo primero así como a mano. Entonces, para 4, ¿cuántos llamados hice a la función? Hice 1, 3, 7, 9, ¿cierto? Hice 9 llamados para el 4. ¿Sí? 3, 6, 9. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un 5, digamos que acá tenemos un 5, y este 5 va a llamar a su 4, ¿cierto? Y también va a llamar al 3, ¿cierto? Entonces, para 5, ¿cuántos llamados hice? Entonces, hice 1, ¿cierto? 1 que es este, más 9, más los llamados del 3, que es 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Más 5, ¿sí? Entonces, para el 5 hice 16. Y ahora si ponemos el 6, va a ser un llamado a este y un llamado al 4. Entonces, para el 6 vamos a tener, ¿cuántos? Vamos a tener el llamado al 6 más 16 que tiene el 5, ¿cierto? Más 9 que tiene el 4, ¿cierto? Y así continuamos. Entonces, si es el 4 hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19. El 5 va a ser 16 llamados. ¿Sí? Entonces, así vamos a continuar. Y este número se va a volver grandísimo, ¿cierto? Entonces, ya para calcular por allá el Fibonacci de 1000, esto se va a totear, ¿sí? Empezando que este número no va a caber pues en los enteros, pero antes de calcularlo va a ser tantas llamadas que se va a llenar el stack y nos va a dar un stack overflow, ¿cierto? El programa no va a terminar y nos va a dar un stack overflow. ¿Sí? Entonces, como vemos, la complejidad de este es más o menos exponencial, o es exponencial. Entonces tenemos que la complejidad, que lo es exponencial, es más o menos en la n. Pues, más o menos, digamos que es exponencial. ¿Sí? Listo, entonces acá, en este solo arbolito, lo hubiéramos hecho más grande, pero mira, pues acá lo podemos observar, vemos que hay estados que se llaman múltiples veces, ¿cierto? En este caso es el 2, pero si volvamos con el ejemplo del 5, el 5 llama al 4, por aquí llama al 3, ¿sí? Pero el 3 llama por acá al 2, ¿sí? Por acá, entonces, si fuera un 5, llamaríamos al 3 varias veces, ¿sí? El 2 varias veces también. Entonces, estamos viendo que hay una superestructura óptima, es decir, que hay subproblemas más pequeños que ya han sido resueltos y que pueden aportar a mi solución y no volver a encontrar, pues como no volver a explorar para encontrar su solución. Entonces, acá es donde podemos tener una tablita de memorización, ¿cierto? Ya vimos que por el momento la solución es exponencial, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si nosotros recordamos las soluciones, si nosotros sabemos cuánto valió, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos o cómo determinamos qué dimensiones tiene esta tablita de memo? Pues en los estados que identifique, pues en el número de variables que identifique cada estado únicamente, ¿cierto? Entonces en el Fibonacci, pues solo tenemos un número, entonces con un memo de una dimensión, con un arreglo de una dimensión, es suficiente, ¿sí? Listo, entonces, vamos a ver cómo podríamos llenar el memo para la función del Fibonacci y continuamos.
¿sí? Entonces tenemos esta función de acá, ¿sí? Entonces nosotros antes de llamar, ¿cierto? Antes de llamar nuevamente a nuestra función, ¿qué tal si nosotros preguntamos acá si memo en n ya ha sido calculado, ¿cierto? Si memo en n es igual a un valor, ¿sí? Si esto ocurre, entonces significa que yo ya calculé este valor de memo y por lo tanto no debería de llamar mi función otra vez, ¿cierto? Entonces si esto ocurre, yo retorno lo que hay en esa función. Yo retorno lo que hay en memo. Un n, ¿cierto? Que no me conviene como reexplorar esos estados, ¿sí? Como también me interesa guardar los que vayamos calculando, entonces esta función de return cambia por return memo en n igual a lo que voy a calcular, ¿cierto? Para cuando ya calcule este, guarde lo que él me retornó en el arreglo de memoization. Perdón, este es f de n menos 1 más f de n menos 2. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a hacer el Fibonacci con ese, aplicando esta lógica de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la lógica? Si yo con caso base, retorno, ¿sí? Si ya está calculado el valor del memo, retorno lo que hay en memo. Y si no, guárdeme en memo lo que calculé yo llamando a la función, ¿cierto? Entonces dejemos este acá y vamos a llamar al Fibonacci de 5 usando memo, ¿cierto? Entonces, el memo al principio debemos de setearlo, ese es otro tip, con un valor que no se vaya a encontrar en nuestra, con un valor que no vaya a retornar nuestra función, ¿cierto? Entonces sabemos que los Fibonacci todos son positivos, entonces yo puedo llenar el memo con puros menos unos, ¿sí? Entonces en este caso son 5 valores, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y siempre, pues, recomendación es hacer estos arreglos un poquito más grandecitos. Entonces vamos a llamar a la Fibonacci de 5. Entonces, sabemos que el Fibonacci de 5 va a llamar al Fibonacci de 3. Fibonacci de 3 va a llamar al Fibonacci, perdón. Como estamos llamando primero la del menos 1, va a llamar a Fibonacci de 4, al Fibonacci de 3, ¿sí? Al Fibonacci de 2 y al Fibonacci de 1. Listo, entonces, como llegamos a un caso base, ¿sí? Es, a ver, llegamos a un caso base, vamos a retornar 1, ¿sí? Entonces, este acá retorna 1, ¿sí? Y seguimos explorando, uy, de que esto se me hizo un nodo de más. Y el 2 va a llamar al Fibonacci de 0, que también va a retornar 1, ¿sí? En este momento ya se han llamado estos dos, ¿cierto? Ya se han hecho estos dos llamados y vamos a hacer esta asignación. El memo de n es igual al Fibonacci de este más este, ¿sí? Entonces como estamos en Fibonacci, calculando el Fibonacci de 2, este de acá se va a setear en 2, ¿sí? Continuamos. Ahora el 3 menos 2 va a llamar al 1, este ya vale 2, ¿cierto? Se va a retornar 1. Y ahora el Fibonacci de 3, como ya llamamos a su hijo de la derecha y de la izquierda, vamos a guardar en la tablita el 3, ¿cierto? Listo, llegamos al 4. Ahora el 4
viene y pregunta, llama a fn-2, llama a fn-2 y él dice, listo. Bueno, él pregunta acá, ¿es un caso base? No, ¿cierto? ¿Ya está calculado? Sí. Entonces viene y retorna lo que hay en la tablita, que es 2, ¿cierto? Entonces, viene que acá si no hubiéramos tenido que venir acá, calcular el 1 y calcular el 2, ve el 0. Entonces, acá nos estamos ahorrando estos dos llamados, ¿cierto? Solo con guardar en la tablita. Entonces, se retornaría 2 y como ya el 4 llamó a la izquierda y llamó a la derecha, viene y setea su número en 5. ¿Sí? Listo, ahora seguimos con el 5. 5 va a empezar a llamar a los hijos de la derecha. Entonces este va a llamar al 3. ¿El 3 es un caso base? No. ¿El 3 ya está calculado? Sí. Entonces de una vez retorna 3. Entonces el Fibonacci, como ya el 5 exploró su rama izquierda y su rama derecha, ya puede venir y setear acá su valor, ¿cierto? En este caso sería 8. Y nos ahorramos todos estos llamados a 2, el llamado a 1, ¿cierto? El llamado otra vez a 1 y a 0. Entonces nos estaríamos ahorrando estos 5 llamados, ¿cierto? Y solo en 5 nos ahorramos 7 llamados, ¿sí? Entonces la complejidad de ser exponencial pasó a ser ¿qué? ¿Qué complejidad tiene ahora este algoritmo? Ahí en el chat o en el micrófono. Lineal, ¿cierto? Como dice Daniel Esteban, pasa a ser lineal. ¿Por qué? Porque a lo sumo estamos haciendo siempre una llamada, solo una llamada a cada valor, ¿cierto? Entonces, llamamos una vez, 1, 1, 1 y una vez a este, ¿sí? Entonces, convertimos esta complejidad solo guardando en esta tablita de memoization a una complejidad lineal, ¿cierto? Entonces es bueno porque el DP nos permite pasar complejidades exponenciales a complejidades polinómicas, ¿sí? Entonces, ya el Fibonacci ya, pues este es como el ejemplo clásico que siempre dan. Y es bueno porque no es tan complicado y se puede ver como la subestructura óptima del problema, cómo se va subdividiendo en problemas más chiquitos y ellos aportan a la solución. No sé si tiene alguna pregunta hasta acá. Listo, entonces continuamos con otro problemita. Los coeficientes binomiales. No sé si ustedes ya conocen los coeficientes binomiales o han oído hablar de ellos. Más o menos. Listo, entonces acá no vamos a hablar pues en profundidad de ellos, sino que vamos a ver cómo el DP nos puede ayudar a precalcular estos valores o a calcularlos, ¿cierto? Con una complejidad menor. Entonces, los coeficientes binomiales son las maneras de escoger cada elemento a partir de un conjunto de n. Entonces, es como si yo acá, vamos a decir que tengo este set de valores. 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? Entonces, tengo 4 elementos, ¿cierto? Y yo quiero saber las formas que hay de escoger dos elementos. ¿Sí? Entonces, los coeficientes binomiales nos dicen de un conjunto de 4 cuántas formas hay de escoger dos elementos. Entonces, si los hacemos acá a mano, sería 1 y 3, 1 y 5, 1 y 7, 3 y 5, 3 y 7 y 5 y 7, ¿cierto? Ya como esta,
Cuando escogemos dos valores, esto se puede ver como la sumatoria de Gauss, ¿cierto? Que es n por n menos 1 dividido 2. ¿Sí? Entonces acá reemplazando esto, sería igual a 6. ¿Sí? Pero por ejemplo para un k igual a 3, entonces ya tendríamos 1, 3 y 5, 1, 5 y 7. Este ya volaría. 3, 5 y 7. Y ya no hay más, ¿cierto? Entonces para eso nos sirven los coeficientes binomiales. Entonces, la forma de calcular los coeficientes binomiales también se puede dar por esta formulita. ¿Sí? Y esta formulita la podemos pasar directamente a una recursión. ¿Cierto? Entonces vamos a copiarla. Y vamos a pegarla por aquí. ¿Sí? Entonces tenemos una función nuevamente que recibe dos valores, el n y el k. Y tiene sus casos bases, ¿cierto? Entonces, si k es igual a 0 o k es igual a n, retorno ¿qué? Retorno 1, ¿cierto? De resto, entonces yo voy a retornar, ¿sí? Return f de n menos 1, como acá menos 1, ¿sí? Más el f de n menos 1, como acá. Sí, entonces, si le hacemos lo mismo que le hicimos a la de Fibonacci, vamos a ver que se va a empezar a formar el árbol de la recursión y a la final, por así decirlo, este estado ya pudo haberse calculado por aquí, ¿cierto? Entonces, este es un problema al que también le podemos aplicar la programación dinámica, ¿sí? Listo. Ahora como pues programarlo así, también le hacemos el memo. El memo acá, ¿de cuántas dimensiones sería? Hay una pregunta en el chat. O hablando, no sé. ¿Cuántas dimensiones sería el memo? De 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vemos que nuestro estado va a estar representado por n y por k, ¿cierto? El n y el k son los que van a determinar nuestro estado. Así, una preguntita. Supongamos que es esta misma función, esta misma funcionalidad. Y ahora vamos a decir que vamos a llamar n, k e i, ¿cierto? Este no era. Sí. Y acá vamos a llamar a i menos 1. Acá también i menos 1. ¿Sí? ¿De cuántas dimensiones sería nuestro memo? En este caso. ¿Mm? Ah, qué pena, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Ah, listo. La función anterior solo tenía n y k, ¿cierto? Supongamos que estamos haciendo esa función ahorita que es n, k e i, ¿sí? Que es la misma función que teníamos, pero le agregamos el i. Y acá en los llamados también le agregamos el i, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la nueva dimensión del memo? No, seguiría siendo 2, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué seguiría siendo 2? Porque si vemos solo k y n influyen en el resultado, ¿sí? A mí el i acá no me está
importando, ¿cierto? Solo estamos sacando nuestros casos bases y solo es suficiente con el N y el K para determinar pues nuestro estado. Entonces, muchas veces en los DPs llevamos índices o llevamos variables para tener unas cuentas ahí que realmente no influyen en nuestro DP. Entonces, recordemos que las dimensiones del memo siempre van a ser el número de variables que influyen directamente o que me determinan como únicamente el estado. ¿Sí? Ajá, lo que dice Nicolás. Exacto. Sí, entonces cuidado con eso, porque se les puede volver este memo muy grande y se les vuela en memoria. ¿Listo? Entonces, resulta que este es facilito de pasar como a iterativo, ¿sí? Y es que por allá sí vemos cómo se va llenando esta tablita. Entonces, acá pongamos el n y acá pongamos el k. ¿Sí? Entonces el n es 0, 1, pucha. 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Miren, este es mi k. Si vemos este, 1, 2, 3, 4, 5. Se va a ir llenando como así, ¿cierto? Es 1, se va a hacer 1, 4, 6, 4 y 1. Se va a hacer 1, 10. ¿Cuál sigue ahí? A mí se me olvidó. 4. Ah, no, espera. 1, 5, 10, 10, 5 y 1, ¿cierto? Entonces, este lo conocen como el triángulo del Pascal, ¿cierto? Entonces, una ADP para calcular para llevar de recursivo de top down a bottom up, podría ser mirarlo de esta forma, ¿cierto? Que acá también con esto también lo podríamos sacar. Entonces, para agregar el memo a me faltó mencionarlo acá, ¿sí? Hacemos lo mismo, preguntamos si memo en n como acá o k como n, como quieran, ya está calculado, lo retorno. Y si no, memo es igual a lo que retorné acá, ¿cierto? Entonces es muy sencillo, es solo agregar esta tablita al return y preguntar por el caso si ya está. Listo, sería todo. Listo, entonces acá, como vemos, o como pues es una trampita ahí que es muy parecido al triángulo de Pascal, y el dp anterior se puede traducir como el dp de un i, j es igual a quién, ¿cierto? Seguimos con nuestros casos bases. Si n es igual a k, o si k es igual a 0, él va a retornar 1, ¿sí? De lo contrario, ¿cierto? De lo contrario, este dp va a ser igual a lo que hay en dp en mi... esto acá estaba. Bueno, acá sí. Este sí. Y este es j. Este es el j, ¿cierto? Mi dpi. Y es el que está en esta, ¿cierto? dpi menos 1, j, ¿cierto? Más el dp de i menos 1, j menos 1, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Acá, ¿cierto? El dp de i menos 1, j menos 1, ¿sí?
y el de P menos 1, J, ¿cierto? Que es este mismo de P. Hay unos de P muy facilitos de pasar de manera iterativa. Obviamente, algo que no les mencioné ahorita del bottom-up es que los casos bases deben de llenarse antes de empezar todo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esta tablita para llenar, pues en la que a la que voy a llamar DP o memo, como ustedes quieran llamarlo, ¿cierto? Mis casos bases deben de estar, pues, determinados antes de empezar a iterar. Entonces, todos los casos bases, como vemos, estos son los J, estos son los I. Entonces me dice que todos los J de 0 valen 1, ¿cierto? Entonces todos estos J valen 1. ¿Sí? Y todos los I, cuando es igual a J, también vale 1. Entonces, este, ¿cierto? Entonces en este caso, acá 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 y así, ¿cierto? Esto acá lo podríamos llenar en 1 si queremos. ¿Sí? Todo esto. Entonces nos van a quedar haciendo falta esos valores de acá. ¿Y cómo los vamos a llenar? Con esta transición. ¿Sí? Entonces nuestro BP arrancaría desde 2, si quieren desde 1. Igual esto no va a llegar hasta acá. ¿Sí? Acá lo implementamos así recursivamente y pues nos preocupamos menos por la implementación, ¿cierto? Por menos por estos casitos. Mientras que si lo implementamos de manera iterativa hay que considerar algunas cositas. ¿Sí? En este caso tendríamos un for doble, teníamos un for desde igual a 0, ¿cierto? Hasta i menor a n, menor o igual puede ser, ¿sí? Y acá espere que esto acá no está bien. Listo, entonces, y acá otro for, que sería el de j, que empieza en 0, ¿cierto? Y también j va hasta acá, ¿sí? Entonces habría que preguntar acá primero, si es un caso base, si j es igual a 0, o si i es igual a j, entonces mi dp en i, j es igual a 1, ¿cierto? Si no, hagamos el else, dp de i, j es igual a esto de acá, ¿cierto? ¿Cierto? Muchas veces el caso base se puede hacer acá mismo mientras iteramos. Otras veces hay que hacerlo antes, ¿sí? Y sí, Nicolás Ricardo, sí, pues Nicolás. La complejidad sería cuadrática, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos, pues en realidad, el K va 1, 2, 3, 4, hasta acá, ¿cierto? No siempre va a ser K, pero en práctica sí sería la complejidad en el por K. Entonces sí sería cuadrática en esta solución y en esta solución. Si en esta solución no le ponemos el memo, esto se vuela y es exponencial. Entonces, sí, como dice Nicolás, es cuadrática. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Para qué sirven los coeficientes? Ok. Mentira, los coeficientes son útiles en esos problemas de combinatoria, entonces que no se les olvide.
Los problemas perros de combinatorias con DP. ¿Sí? Entonces muchas veces lo que uno hace es rellenar esta tablita con DP. ¿Sí? Como son números tan grandes a la final, esto se saca con un módulo y todo se guarda. ¿Sí? Entonces lo vamos a tener ya calculado y pues no necesitamos reiterar otra vez este algoritmo. Listo, seguimos. Acá está la tablita, ¿cierto? Como les dije, tiene pues es el triángulo de Pascal, mejor dicho. Pues así está como las transiciones iterativas. ¿Sí? Y vámonos para otro clásico del NAXAP. ¿Alguno de aquí conoce el problema de la mochila? Sí. No estamos tesos para eso. Entonces resulta que es un problema como clásico, ¿cierto? Y es que tenemos una mochila, ¿cierto? Y tenemos unos ítems, ¿sí? La mochila tiene una capacidad acá, ¿sí? Los ítems tienen dos cosas, tienen un valor y tienen como un peso o unas dimensiones, ¿cierto? Y la mochila pues solo puede cargar hasta acá o solo puede contener hasta acá elementos, no, hasta acá capacidad, ¿cierto? Entonces el problema nos dice, ¿cuál es el máximo valor que yo puedo obtener de estos ítems, ¿cierto? Al empacarlo solo en la mochila sin sobrepasar su capacidad acá. Está muy fea. Sí, entonces, supongamos, tenemos una mochila de capacidad 17, ¿cierto? Tenemos, no, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ítems, ¿cierto? Acá está su valor y su peso, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, este tiene valor 1, pero pesa 5. Ese tiene de valor 3, pesa 1. Ese tiene de valor un 2 y pesa 10. Ese tiene de valor 7 y pesa 15. ¿Cierto? Y ese tiene de valor un 10 y pesa 18. No. Ya, a ver. Ahora hagamos lo más interesante este último. Este tiene de valor 10. Pero pesa 17. ¿Cierto? Entonces, cuando vemos este tipo de problemas y nosotros, hay muchos problemas que el enunciado y como nos dan los datos, como que nos hacen embolatar un poco y no vemos como muy claro que se puede aplicar el problema de la mochila, ¿cierto? Entonces empezamos a pensar soluciones gris, por ahí de la final no nos dan y resulta que era un problema de la mochila, pero haciéndole ciertos cambios a la entrada, ¿cierto? Entonces, en este caso, podríamos optar por una solución greedy y decir que vamos a agregar los de mayor valor, ¿cierto? Primero. Pero resulta, pongámosle este también un 1. Pesa 1, valor 1. Pero resulta que no, ¿cierto? Porque si hacemos eso, agregaríamos este 10,
¿sí? Y ocuparíamos toda la mochila. Ocuparíamos toda la mochila, ¿cierto? Y resulta que hay una solución. Y la solución es escoger este, y este, ¿cierto? Y esto nos va a dar más valor, que es un valor de 11. ¿Sí? Entonces, como vemos, la estrategia gray acá no funciona. Entonces, la estrategia o cómo podríamos resolver el problema es generando todos esos subconjuntos, ¿sí? Pues vámonos por una estrategia como fuerza bruta, y es que vamos a generar todos estos subconjuntos, todas las posibles combinaciones, y de ellas vamos a sacar la mejor, ¿cierto? La mejor, la que nos da más como valor, mejor valor. ¿Sí? Entonces, como sabemos, sacar el número de subconjuntos es de 2 acá es exponencial, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos seguros de que aquí podemos hacer programación dinámica y que se cumple el principio de optimalidad para la programación dinámica? ¿Cierto? Entonces, pues así como de forma empírica podríamos empezar a hallar las soluciones con el mismo arbolito, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que un elemento de estos, ¿sí? Si va a estar en la solución óptima, ¿cierto? Va a pertenecer a, y yo voy a agregar algún otro elemento, este este ya pertenece como a otra como a una subsecuencia o subconjunto que hasta su momento tiene el óptimo, ¿cierto? Entonces podríamos ver que hasta acá, podríamos ver que en este momento, empezando, hemos agregado este elemento, hemos agregado este elemento de acá, ¿cierto? Este elemento del 2, y digamos que este es el 3 y acá el 3, ¿sí? O digamos que, sí, el 3. Resulta que por esta rama de acá también he agregado el 2, ¿cierto? Y resulta que el óptimo estaba por acá, ¿sí? Entonces, al saber, bueno, supongamos que queremos agregar este elemento a este subconjunto de acá, ¿sí? Yo esto ya he probado cuánto puedo obtener con este de acá, ¿cierto? Entonces, simplemente yo podría mirar, esto lo podría guardar en una tabla de memorization y mirar cuánto le sumo yo a esta solución con este elemento, ¿sí? Y así podríamos probar. Entonces, así como de forma empírica podríamos crear este árbol y ver que van a haber subproblemas que se repiten, ¿cierto? Entonces podríamos usar que conocemos como memoization. No sé si se entendió bien ahí esa parte. Una pregunta acá. No, listo. Entonces vamos a pasar a nuestra función. Sabemos que debemos de probar todos los subconjuntos, ¿cierto? Tal que maximicemos el valor que ellos tienen, que ellos le aportan a la solución. ¿Sí? Entonces, primero debemos mirar qué ítems o qué variables voy a agregar, voy a tener en mi estado, ¿sí? Entonces, digamos que esta es mi función de EP. ¿Qué variables voy a llevar en mi estado? Un ejemplito. Listo, hagamos la función. O vamos a tomarla acá, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que en una solución estuvimos explorando el 1. Vamos a darles un número. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces estuvimos explorando el 1 y el 3. ¿Sí? Y a este subconjunto, en este momento le voy a agregar
el 4, ¿cierto? Entonces yo podría agregar el 4 a este, ¿sí? Mirar cuánto me da. Y por allá en otro subconjunto tenía el 1, quiero agregarle el 4, ¿sí? Y supongamos que de aquí para acá todos estos son iguales, ¿cierto? Todo esto acá son igualitos. Entonces, lo que nos dice el principio de optimalidad es que todo esto acá, yo no tengo que volver a recalcularlo, ¿cierto? Si yo quiero agregar este 4 a este set, o el 4 a este set, yo podría tener ya el valor calculado hasta acá, ¿sí? Y reutilizarlo. Sí, porque yo parto de que este puede estar en una solución óptima, entonces, como esto ya está calculado, yo podría reutilizar el valor que ya se encuentra ahí. No sé si ahí de pronto Daniel entendió mejor o qué. Listo, ahora vamos a ver algo importante, es definir qué variables van a ir en nuestro estado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de ahí vamos a saber cuántas dimensiones tiene nuestra tabla de memoization. ¿Sí? Hasta aquí no sabemos. También sabemos cuánta memoria vamos a consumir en el stack. Acá también podemos saber, con el número de variables en nuestro estado, podemos saber nuestra complejidad. ¿Sí? Entonces, eso es un paso muy importante. Entonces, para este paso y para escoger qué variables vamos a incluir en nuestro EP, vamos a hacernos la pregunta de si esa variable es realmente necesaria, ¿cierto? Es realmente necesaria para calcular lo que queremos. Entonces, ¿qué estado sugerirían ustedes para resolver nuestro problema? ¿Mm? A ver, Daniel, ¿qué estado sugeriría usted? El elemento que quiero meter. Listo, un index, ¿cierto? Podría ser un index. Felipe dice que la capacidad de la mochila, entonces digámosle que la capacidad, ¿qué más? Y el valor y precio acumulados. El valor y precio acumulados. Listo, el valor y los precios acumulados. Vamos a hacerle una evaluación a este estado, ¿cierto? Y vamos a ver qué realmente nos importa para determinar nuestro estado, para que lo haga único. El index es necesario. Sí, obvio, es muy necesario, ¿cierto? Porque si no, digamos que aquí tenemos 5 valores, tenemos un arreglo de 5 valores, que va a ser el precio y otro que va a ser el valor, ¿cierto? Valor, precio. Vamos a hacerlo en este ejemplo así. ¿Tan? Entonces acá tenemos 1 y 1, 3 y 1, 2 y 10, 7 y 15 y 10 y 17. Esto acá lo podemos volar. ¿Cierto? Entonces, obviamente, si yo voy a escoger un elemento, yo debo saber cuál, ¿cierto? Entonces, este está bien. Segundo, nos dice que la capacidad de la mochila Felipe, ¿cierto? Esta capacidad también es muy importante, ¿cierto? Porque esta es la que nos va a permitir pasar de un estado a un estado B, ¿sí? Sí, porque no tiene mucho sentido de que si yo aquí ya tengo una capacidad de 15 y yo para pasar a este estado, a esta capacidad tengo que sumarle 5,
yo mejor no paso, ¿cierto? Porque la capacidad total es 17. Entonces, esta capacidad sí deberíamos de llevarla, ¿cierto? Para saber si hemos llegado como a la capacidad tope y así cortar como llamados a otros estados, ¿sí? Para saber que sí hemos ocupado realmente la capacidad. Esta acá nos va a ayudar a determinar el caso base, ¿sí? Por así decirlo. Listo, ahora Nicolás nos dice que el valor ¿de quién? ¿Mm? El acumulado hasta ese punto, el acumulado del valor. Listo, resulta que si tenemos la capacidad de la mochila, espere, ¿este es el precio? Pues sí, el precio, este es el valor y este es el peso, por así decirlo, ¿cierto? Sí, entonces el valor, es decir, eso es lo que estamos buscando, ¿cierto? Eso es lo que estamos buscando. Pero ¿será tan necesario? ¿Qué opina Nicolás? Es muy necesario tener este valor. Yo pienso que no, ¿cierto? Porque yo podría en esta función retornar un entero, ¿cierto? Y mi función me va a retornar el máximo valor con un peso menor o igual acá. Sí, eso es lo que nos va a retornar esa función. Entonces yo creo que este b lo podemos quitar porque lo podemos retornar, ¿cierto? Entonces nos quitamos uno. Y precio, y el precio acumulado. No, el precio no, yo creo que sería el peso acumulado. El peso acumulado también es importante. Exacto, ¿cierto? Porque el precio acumulado lo podemos sacar de K. Si yo tenía un K de 17 y metí un ítem que pesa 10, en el próximo llamado el K va a valer 7, entonces yo puedo calcular cuánto es el peso actual, restándole a mi K original, mi K minúscula, digamos que esta es la K minúscula, ¿cierto? Entonces tampoco es necesario, ¿sí? Entonces dado eso, no necesitamos ni el valor ni el peso, ¿sí? Listo, entonces bajamos de 4 estados a 2 y eso es muy importante, ¿cierto? Porque supongamos que nuestro número de ítems sea 1000 y nuestro K máximo sea también 1000 con una solución n por K nos va a correr, ¿cierto? Que sería el orden de 10 a la 6. Nos va a funcionar muy bien y nos va a funcionar de esa forma recursiva, ¿cierto? Entonces, listo, vamos a trabajar con nuestro nuevo estado. Listo, entonces, ya sabemos que nuestro memo, ya vimos qué parámetros realmente son necesarios, ya podemos saber qué necesitamos en nuestro memo. Va a ser un memo de 2 dimensiones, ¿cierto? Sabemos la complejidad de memoria, la complejidad en tiempo. Entonces es una solución que se puede realizar, ¿cierto? Que se puede pasar a programar. Si hubiéramos tenido
si hubiéramos tenido acá el valor, por ejemplo, el valor sería más o menos la suma de todos los K, ¿cierto? Y esto podría incrementar mucho nuestra complejidad en memoria y en tiempo. Entonces, cuando vayamos a definir nuestros estados, hay que evaluar bien si realmente lo necesito o si lo puedo sacar de otros estados que ya están, ¿cierto? De otro parámetro que ya esté. ¿Sí? Entonces, hasta ahí claro. Listo, entonces vamos a pasar a programarla, pues a rayarla acá en el tablero. Entonces, primero saquemos el caso base. Entonces, si yo ya llegué al final, ¿cierto? Si es igual a la longitud, digamos que es n, o si yo no tengo más k, o si k es igual a 0. No, perdón, ahí no sería eso. No, nuestro caso base solo sería si i es igual a n, ¿cierto? Entonces, si i es igual a n, ¿qué retornaría? ¿Qué dicen ustedes que debo de retornar acá? Bueno, nuestro código va a ser este de acá. Entonces, ¿qué debería retornar si i es igual a n? Listo, Daniel dice que depende del K. Puede depender del K o no puede depender. Eso depende de cómo hagamos nuestras transiciones. Si yo antes de llamar mi DP evalúo que el K no vaya a ser menor a 0, yo acá no necesito preguntar, ¿cierto? Pero si yo no averiguo si el K es menor a 0, yo debería preguntar acá. Si i es igual a n y ¿cierto? Y k es mayor o igual a 0. ¿Sí? Esto si no vamos a preguntar, si no vamos a preguntar acá en las transiciones si el k se pasa de 0. ¿Cierto? Si esto pasa, ¿qué debería retornar yo? ¿Mm? Debería retornar un 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque significa que no estoy tomando ningún elemento. ¿Sí? Entonces, al no tomar ningún elemento, es como si yo le aportara 0 de valor a mi solución. ¿Sí? Y ahora voy a tener un entero acá que va a ser mi respuesta. O como lo decía acá Nicolás, nuestro valor acumulado, ¿cierto? En este caso llamémoslo respuesta. Y como estamos maximizando, yo lo voy a arrancar en 0. ¿Sí? O puedo decir que llame a DP sin tomar el elemento actual, ¿cierto? Que es i más 1 y, y el k que tenemos, ¿cierto? Listo, y acá podríamos decirle el answer es igual al máximo entre mi respuesta calculada acá y, y el dp, hagámoslo acá, y el dp de quién, de i más 1, vamos a tomar el elemento actual, es decir, que este k menos mi peso en i, ¿cierto? Y a esta dp le voy a sumar el valor que me da él, entonces el valor que hay en i, ¿cierto? Y al final retorno answer.
¿cierto? Entonces aquí, como ya evaluamos que el K sea mayor o igual a 0, acá no tendríamos que evaluar que al restarle el precio, este siga siendo mayor o igual a 0, ¿cierto? Listo, hasta aquí. Vamos a pasarlo a código mejor para que... para que podamos como jugar con él un poquito más. ¿Cierto? Entonces tenemos mi función que es mi EP. Recibo un entero i y un entero k. Y le digo, si es igual a n, que es el tamaño, ¿cierto? Y k. Ah, listo, espere que acá acá sí deberíamos de pasar este, ¿cierto? Porque si esto llega acá y k es menor a 0, él va a seguir iterando. Entonces deberíamos decirle acá, return k mayor o igual a 0. Si esto se cumple, vamos a retornar 0, ¿cierto? Si no, retornamos menos infinito. Pero maxim, ¿cierto? Menos infinito, ¿por qué? Porque estamos maximizando, ¿cierto? Entonces, al tener un valor que no cumple lo que queremos, vamos a retornar un número mucho menor a nuestro número inicial, ¿cierto? Y que me anule todas las posibles respuestas para que esta respuesta no sea tomada en cuenta, ¿cierto? Si no, pues si no llegamos a un caso base, vamos a decirle que answer es igual al dp entre i más 1, ¿cierto? No tomar el elemento y el k que teníamos, y vamos a retornar el máximo entre el answer y el dp de i más 1. Esta vez sí lo vamos a tomar, y como le decimos que le tomamos, sí, al k actual le resto el precio que tiene el index actual y le sumo el valor que me va a retornar esto, ¿cierto? Entonces, ahí sería mi dp. Pero, ¿qué nos faltaría? Actualmente esta solución sería O exponencial, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Memorizarla, ¿no? ¿Cierto? Nos falta el memoization. Entonces digamos que tenemos el memo acá de los máximos valores que vamos a obtener. Entonces, acá no se puede preguntar, ¿cierto? Si preguntamos acá, nos daría un error porque aquí podrían llegar valores negativos, ¿cierto? Entonces es mejor preguntar acá y preguntamos si memo n como acá es diferente de menos 1, es decir, si ya lo hemos visto antes, retornémoslo, ¿sí? Porque ya lo hemos calculado. Y si no lo hemos calculado, lo vamos a setear acá cuando ya termine la recursión, ¿cierto? Entonces así nos quedaría ya la solución del knapsack recursivo. Esta, esta recursión es muy facilita de llevar a un código iterativo. Si quieres, los dejo ahí como ejercicio, ¿cierto? Entonces, no sé si lo hacen como ejercicio para pasarlo a iterativo. Este problema tiene muchas variantes. A uno le pueden dar un valor grandísimo, ¿cierto? Una capacidad me parece que grandísima, y tiene varios enfoques, pero básicamente se usa, se usa este mismo razonamiento. Y, y yo creería que hay muchos problemas de EP que se basan en esto, ¿cierto? En escojo o no escojo el elemento. Entonces, cuando se estén planeando, pues planteando una solución de EP, miren a ver si se cumple esto de escoger o no escoger elemento, cuáles son las transiciones cuando lo escojo, cuáles son las transiciones cuando no lo escojo, mirar los casos bases, ¿cierto? Mirar estos detallitos. Si hubiéramos puesto esto acá,
K mayor o igual a 0. ¿Cierto? Ahí hubiéramos muerto porque si el K era menor, él continuaba acá, ¿cierto? Y nos seguía tirando, y acá él seguía llamándose y nos tiraría un Stack Overflow. ¿Sí? Nunca terminaría. Entonces, de pronto estamos muy elevados y no lo identificamos rápido este error. Entonces, como un tip. No sé si tienen alguna pregunta de este problema. Y si no, pasamos y resolvemos este problemita. Yo creo que este de acá. Esto me puede copiar. Ese problemita de acá. Entonces, no sé, ¿tiene alguna pregunta? Listo, entonces vamos a leer este problema. Yo creo que lo alcanzamos a plantear en 10 minuticos. Pasamos a resolverlo. Listo.